Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios del mensaje del libro del Génesis, donde estamos aprendiendo de manera profunda el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. A este capítulo le hemos puesto por nombre Caín, Abel y Satanás. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, hagamos un resumen de lo que hemos estudiado hasta hoy en estos seminarios acerca del libro del Génesis. Así tenemos que Dios creó a los seres humanos iniciando con Adán y Eva. Les puso la prueba de lealtad a la cual fallaron. Por intervención de Satanás, convertido en una serpiente allí en el jardín del Edén, al caer en la desobediencia, Adán y Eva se sintieron desnudos y sentían vergüenza de su desnudez. Entonces trataron de solucionar su problema ellos mismos, haciéndose una vestidura a base de hojas de higuera, lo que muestra que el ser humano quiere siempre solucionar sus dificultades por sí mismo. Pero aún con estas hojas puestas en su cuerpo, Adán y Eva se seguían sintiendo desnudos y avergonzados, porque estaban queriendo aplicar su propia justicia sobre el resultado de sus acciones. Así que se sentían desnudos tanto que se escondieron de la presencia de Dios. Ellos sentían vergüenza de su desnudez, aún vestidos con las hojas de higuera, porque no era una desnudez física, sino más bien era una desnudez de la gloria de Dios. Al desobedecer, se alejó de ellos la gloria de Dios y los dejó desnudos. Cuando Dios desciende allí en el jardín del Edén para emitir su juicio sobre ellos, Satanás esperaba que los destruyera, porque esa fue la promesa de Dios cuando les dijo: el día que coman del árbol prohibido, ese día morirán. Así Satanás pensaba: si los mata, aparecerá Dios delante de los ángeles que observaban toda esta escena como un Dios sin misericordia. Pero si no los mata, aparecerá como un Dios sin justicia, por no cumplir su palabra de que sus hijos debían morir a causa de su desobediencia. Satanás estaba poniendo en conflicto la justicia y la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios tenía un plan. Así tenemos que cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado de su desobediencia fue la desnudez. Algo necesitaba cubrir la vergüenza de su desnudez. Las hojas de higuera que ellos mismos se colocaron no tapaban su desnudez, porque igual pensaban que estaban desnudos. Algo necesitaba suceder para que nuevamente pudieran estar cubiertos y pudiesen comparecer ante Dios sin vergüenza y sin temor. La Biblia dice que Dios mismo les hizo vestiduras de pieles, con la cual los vistió. Pero para conseguir las pieles fue necesario que al menos 2 animalitos murieran. Probablemente corderos, porque en el capítulo 4 del libro de Génesis habla del hecho de que Abel, el hijo de Adán, cuidaba o criaba corderos. Y el libro de Apocalipsis, refiriéndose a Jesús, dice que fue el cordero que murió al principio de la creación. Es decir, ese mismo día en que Adán y Eva pecaron, se escogió un cordero sin mancha, sin mácula, para cada uno de ellos. Y Adán mismo sacrificó ese cordero, y con los mantos del cordero cubrió la vergüenza de su desnudez. Pero Dios, previo a esto, le había dicho a la serpiente en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Entonces Satanás estaba analizando cada parte de estas acciones de Dios allí en el jardín del Edén. Estaba mirando cómo Dios cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y de Eva con pieles de cordero, y mirando cada acción que sucedía allí en el jardín, analizaba cada evento y decía: pecado, desnudez, manto de pieles de cordero, vendrá una simiente y mi cabeza está en riesgo. ¿Cómo es que Dios va a restaurar al hombre y tapar su desnudez? Un cordero sin mancha y sin mácula, un cordero que muere y con las pieles se cubre la vergüenza de la desnudez del hombre. O sea, con la piel del cordero el hombre es restaurado. Entonces, ya Satanás está comprendiendo que Dios va a mandar una simiente que va a ser una simiente perfecta, como un cordero perfecto, que va a morir en lugar del hombre para cubrir la vergüenza de la desnudez del pecado del ser humano. Es entonces como Satanás traza su primer plan diciendo: yo no voy a permitir que esa simiente venga al mundo.
Y desde ese momento en adelante, Satanás se propone a impedir que se cumpla Génesis 3:15, que dice que vendría una simiente para pisarle la cabeza y para derrotarlo. De esta forma iniciamos nuestro tema hoy, el plan A de Satanás. Satanás, Caín y Abel. La historia del Antiguo Testamento es la historia de Satanás obrando para impedir que se cumpla Génesis 3:15. Y Dios obrando y moldeando los eventos para que Génesis 3:15 se pueda cumplir con la simiente prometida. Así que yo quiero que nosotros miremos el Antiguo Testamento desde esta perspectiva. Muchas personas creen que el Antiguo Testamento está centrado en el pueblo de Israel, pero en realidad el centro del Antiguo Testamento es la batalla de Satanás en contra de la simiente prometida, la simiente que debe venir para pisarle la cabeza a Satanás. El centro del Antiguo Testamento es Satanás impidiendo que venga el Señor Jesús a este planeta Tierra. Así tenemos que el primer método que Satanás usó para tratar de impedir que viniera la simiente era matando a la simiente. Vamos a ver la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, donde nos habla de la historia de Caín y de Abel. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dice que Caín era del maligno, y obviamente el maligno pues es Satanás. En la historia de Caín y Abel, ¿quién quería ver muerto a Abel? No fue solamente Caín, más bien el que quería que Abel no tuviera descendencia realmente era el maligno, era Satanás. Aquí ya vemos a dos simientes en conflicto, porque dice que Caín era la simiente a través del cual el maligno procuró, y en realidad tuvo éxito al desaparecer a Abel del plan de Dios. Y Satanás quería desaparecer a Abel porque, por lo menos en un principio, él recordaba cada parte de las palabras de Jehová Dios que había mencionado allí en el jardín del Edén, cuando a través de la serpiente se le hizo saber a Satanás que de la mujer o por medio de un linaje santo vendría una simiente buena que tendría la misión de pisarle la cabeza y derrotar a Satanás. Y analizaba pensando, yo sé que Caín es una simiente mala porque él tiene el carácter mío, decía, pero ese Abel puede ser peligroso. Tal vez él sea la simiente prometida, así que tengo que acabar con esto. Entonces Satanás influye sobre Caín para quitar a Abel del camino. Dice la Biblia al respecto, Adán y Eva tuvieron a sus primeros dos hijos, Caín y Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dios ya había indicado cómo deberían ser las ofrendas para su adoración. Y Abel había entendido muy bien el plan de Dios. Sin embargo, Caín decidió hacer su propia voluntad. Así esta historia en la Biblia sigue diciendo, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La razón es obvia. Dios enseñó a sus padres de estos muchachos que para su adoración deberían traer un cordero como holocausto para ofrenda a Dios, porque las ofrendas no es que Dios las necesite, más bien somos los seres humanos los que necesitamos la intervención de Dios para nuestro rescate, nuestro perdón y nuestra salvación. Y esa es la razón por la cual Dios no acepta la ofrenda de Caín, aun cuando la ofrenda estaba integrada por lo mejor del campo. Esa no era la petición de Dios, porque los frutos y todo lo que el campo produce no sirve para nuestro rescate del pecado. Y ese fue el primer error de Caín, hacer su propia voluntad y no cumplir el mandamiento de Dios. Entonces la historia bíblica sigue diciendo que Satanás se posesionó del corazón de Caín. Dice Génesis 4, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Así notamos cómo Dios mismo nos está mostrando que Satanás ya se había apoderado del corazón de Caín. Y así Satanás echa a andar su primer plan malévolo. Génesis en el capítulo 4 sigue diciendo, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Satanás usó a Caín para cumplir su plan A, su primer plan, pensando en evitar la llegada de la simiente que le debía aplastar la cabeza. Pero el método que usó Satanás en realidad no tuvo éxito, porque nos dice en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 25, que cuando Caín mató a Abel, Dios hizo algo muy especial. Vamos a leerlo. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Vemos que Dios suple inmediatamente la ausencia de Abel. Y allí en Génesis, Eva misma explica por qué le puso por nombre Set a ese nuevo hijo. Dice: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así, Set significa sustituto. Pero en realidad, en el hebreo no dice me ha sustituido otro hijo. Allí en el hebreo dice me ha sustituido otra simiente, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es como si Dios dijera a Satanás: ah, tú me has matado a Abel, pues ahora yo te mando otra simiente más, porque tú no vas a frustrar mis planes. Aquí te mando otra simiente, que es un sustituto. Por eso se llama Set, sustituto. Y pronto Satanás se da cuenta que matando la simiente de ese linaje bueno, de nada le sirve, porque Satanás destruye a una simiente y Dios trae a otra. Entonces Satanás comprende que lo que Dios está haciendo es preparando un linaje, y finalmente de ese linaje que Dios está preparando, de gente convertida, de gente santa, es que va a venir la simiente prometida, al cual sabemos es el Mesías, Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así pronto Satanás se empezó a dar cuenta que ninguna de estas simientes preliminares eran la simiente prometida. Satanás se dio cuenta que todas estas simientes, Abel, Noé, Abraham, eran pecaminosas. Satanás piensa: si yo he logrado con facilidad vencerlos, entonces no son perfectos todos estos personajes que están surgiendo de la mano de Dios. Y Satanás se da cuenta que lo que está haciendo Dios es preparando un linaje de gente justa, gente santa, de donde finalmente va a introducir la simiente prometida al mundo. Entonces analiza y piensa: yo no tengo que matar todas las simientes. Yo lo único que tengo que hacer es acabar con el linaje de donde finalmente vendrá la simiente. Así, el primer plan de Satanás fue frustrado. El plan A de Satanás era matar a la simiente, pero se dio cuenta que no le iba a funcionar. El plan A de Satanás no le funcionó, de modo que se ve en la necesidad de implementar un nuevo plan, su plan B. ¿En qué consistió el plan B de Satanás? ¿Qué es lo que planearía ahora Satanás? ¿Cómo Satanás impediría que viniera la simiente prometida que le pisaría la cabeza? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios, porque nos adentraremos a estudiar profundamente los capítulos del libro del Génesis y aclararemos todas las dudas que vayan surgiendo, y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra el libro del Génesis. Por ahora te agradecemos tu presencia en el canal, y si te gustó este tema, no te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte, porque haciendo esto, recuerda que tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente, como tú y como yo, están anhelantes de conocer los planes de Dios para sus vidas y para esta humanidad. Dios te bendiga.